minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un extracto del nuevo podcast que acabo de estrenar. Y si os gusta este extracto, os animo a pasaros por la descripción porque tendréis todo el podcast completito en el nuevo canal de YouTube que acabamos de estrenar. Así que bueno, os dejo con este extracto y nos vemos también en el nuevo canal. Lo primero de todo es deciros que me causa inquietud tratar este tema porque siento que el mundo del manga ha estado como muy candente últimamente. Cada vez que había una nueva noticia la gente saltaba enseguida y tenía un poco de respeto acerca de dar mi opinión. Ya di mi opinión cuando Norma anunció las subidas, ahora lo ha hecho Arechi y la gente está así de uñas, entonces voy a intentar abordar todos los puntos desde un punto de vista un poquito diferente. Por si no me conocéis, soy creadora de contenido, ahora en YouTube, Twitch y otras plataformas, pero a su vez soy licenciada en diseño y trabajo en una empresa de marketing y me dedico en gran medida a gestionar cuentas de empresas. Entonces, cuentas de redes sociales me refiero. Entonces, os voy a intentar dar mi punto de vista desde todos esos sectores, como creadora de contenido, como diseñadora y también desde gestora de redes sociales, para que intentéis entender un poco cómo yo veo toda esta situación. Bueno, empecemos con el primer bloque en sí, que es la subida de precios per se, o sea, lo que es qué está pasando en nuestra industria ahora mismo en el mundo del manga, por qué están subiendo precios, porque hay editoriales que suben 1 euro, incluso hasta 2,5 € algunas ediciones, incluso alguna roza más los 3, así que yo os voy a contar qué está pasando. Os voy a hablar desde el punto de vista del mercado español, porque es lo que yo conozco, donde yo compro y donde yo básicamente hago mi trabajo de divulgación. Si vosotros me veis de otro país, podéis compartir vuestra situación y vuestro mercado en comentarios para que podamos leerlo todos, pero yo lo haré desde el punto de vista de España. Y básicamente, ¿por qué están ocurriendo estas subidas en el mundo del manga? Personalmente creo que hay varios motivos, no solo uno. Y hay motivos que considero que son comunes en todas las editoriales y hay otras que son únicas en cada editorial, o que pertenecen o que han generado una subida concreta en una editorial por cierto factor. Entonces os voy a comentar un poquito ¿qué pienso? Lo primero, el primer factor que considero que ha afectado en la subida de los precios, y sí, es el famoso papel. Porque sí, efectivamente, el papel es un hecho objetivo que podéis comprobar y que hemos vivido todos los del sector, que el papel ha subido desde 2019 hasta la actualidad. Literalmente, para que os hagáis una idea, en mi sector, en el de diseño gráfico, por ejemplo, hemos vivido situaciones como que, por ejemplo, los proveedores del papel no podían asegurarnos cuándo nos iban a entregar un pedido de flyers o de carteles porque no tenían papel y no sabían cuándo lo iban a tener. Tampoco sabían asegurarnos qué precio hacernos finalmente, si nos daban un presupuesto, igual en 2 semanas el presupuesto era diferente, porque a ellos mismos les habían subido los precios. Y esto fue desde 2020 en adelante. Cada semana cambiaban los precios, cada semana iba cambiando la situación y no sabían cuánto iba a oscilar. Lo que sí os digo, esto no es nuevo y esto no es algo que ocurrió de la nada, esto se veía venir. Y os lo puedo decir porque uno de nuestros proveedores ya hizo acopio de papel antes. Es más, yo he visto un almacén gigantesco, una nave gigantesca llena de papel, porque justamente nos dijeron que esto ya se olía, ya se veía venir una crisis de las materias primas por diferentes factores que son bastante complejos, pero si un proveedor que tiene ya experiencia se empieza a oler que el sector va a tener un problema de materias primas y hace acopio para poder proveer a sus clientes, esto es algo que ya se venía oliendo, entonces es algo importante. Lo que sí os digo, mucha gente ha comentado y seguirá comentando ese mensaje de cierta empresa que ha anunciado que, o básicamente ha afirmado, que desde 2022 el papel no está subiendo, sino que en algunos tipos de papel está disminuyendo. ¿Esto significa que el papel tiene el mismo precio que en 2019? No. Esto significa que si en 2019 el papel valía 1 euro y durante 2021, desde 2020, 2021, 2022 ha subido a los 4 euros, es que en 2022 y ahora se ha quedado en 4 euros. Es decir, el papel está mucho más caro de lo que estaba en 2019. No significa que el papel haya vuelto a valer lo mismo. Por lo que el precio se haya estancado y que haya dejado de subir es una buena noticia, pero no es sinónimo de que el papel haya vuelto a estar como estaba antes y que pueda ser solvente para las empresas
el seguir con los mismos precios. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Así que bueno, por mi parte considero que este tipo de afirmaciones pueden ser algo complejas si no se explica bien y pueden ser pues eso, armas arrojadizas, depende de qué discurso tengamos, simplemente como mi opinión personal. Pero sí, el papel se ha encarecido mucho, igual que otros muchos servicios y productos, que de eso vamos a hablar en el segundo punto que considero que ha afectado el precio del manga, que es la subida de servicios y de todo tipo de gastos básicos que requiere una empresa como una editorial, porque una editorial no deja de ser una empresa. Cosas que han subido: la luz, el agua, el gas y el alquiler. Eso lo hemos visto porque casi todos conocemos los gastos de una casa, tenemos una casa, vivimos en una casa y tenemos gastos. Todo eso ha subido, pero hay más cosas que han subido, como por ejemplo la cuota de autónomos. La cuota de autónomos ha subido, lo que implica que los colaboradores de las empresas también tendrán que subir sus precios para seguir teniendo solvencia en su propio trabajo. Trabajadores que son muy necesarios para el proceso final de un manga. Más cosas que han subido: los impuestos. Los impuestos, bajar precisamente no bajan, prácticamente suben. A la vez que diferentes normativas obligatorias de empresas que tienen que cumplir cada año y que suman y suman y suman y hacen que el gasto de una empresa cada vez aumente más. Más gastos que provocan que esas ganancias sean insuficientes para cubrirlo todo y no tengan beneficios. Así que eso es importante a tener en cuenta. Otra cosa que ha subido muchísimo es el proceso de producción. No en el manga, en todo en general. Si a la persona que tiene la fábrica, en este caso la imprenta, le sube el agua, le sube la luz, le sube el gas y le sube todo, el alquiler también, esa persona tiene que subir sus precios para poder seguir haciendo su trabajo. ¿Qué pasa? Que el proceso de producción se encarece hacia la empresa siguiente, que en este caso son las editoriales. Si a una editorial un producto le llega más caro de lo que le llegaba antes, tiene que poder equilibrar para poder tener un beneficio. Porque si por tomo, si un tomo, imagínate que les cuesta imprimir un tomo 1,50 € y ahora les cuesta, por ejemplo, 3 euros. Esos 2 euros ya no son un beneficio para la editorial, son un precio que deben pagar por su trabajo a la empresa de producción o imprenta en este caso. Entonces, literalmente todo el mundo tiene que ganar su dinero, tiene que poder tener sueldos dignos y por eso mantener la cadena toda acorde. ¿Qué pasa? Que si todos los eslabones de la cadena se encarecen, el producto final se encarece. Si la producción se encarece, el producto final se encarece. Los trabajadores tienen que tener sueldos básicamente dignos, tanto los trabajadores internos de la empresa como trabajadores externos, traductores, correctores, etc. Entonces, si a todos nos sube, tenemos que poder tener ese producto final de buena calidad, bien, en buenas condiciones. Entonces, si todo sube, es normal que el precio final también suba. Más cosas que yo considero que han afectado a la subida de los precios y es la sobresaturación de licencias en España que estamos subiendo actualmente. Y es que hay muchas editoriales que han licenciado muchísimo manga, pero muchísimo, una burrada. El Manga Barcelona 2022 fue bastante abrumador en muchos sentidos. Era como, no sé dónde vamos a meter tanto manga, no sé cómo vamos a alcanzar a comprar tantos mangas, esas mensualidades. Me pareció una locura. Y creo que lo estamos viendo repercutido ahora mismo en el mercado. Porque considero que las editoriales que incluso son más pequeñas, literalmente se están enterrando en sus propias licencias. Porque no es lo mismo tener una o dos licencias que no te funcionen demasiado y el resto de licencias puedan suplir esa carencia. Pero si no tienes 2 y tienes 5 o 7 licencias que no funcionan, hacen que la montaña de arena sobre la editorial sea cada vez más y más y más grande. Y esa montaña de arena implica que haya más gastos que beneficios, por lo que hace que la rueda no pueda girar. ¿Y qué pasa? Que hay un problema muy gordo. ¿Qué pasa? Que cuantas más licencias tienes, más responsabilidad tienes, más mensualidades, más obras tienes que cubrir. Y evidentemente la gente espera dichas licencias. No puedes sacar el tomo 1 y el 2 sacarlo 3 años después. No tiene sentido. Entonces entra en un bucle autodestructivo que sinceramente creo que la cantidad de licencias que hay ahora mismo en el mercado está afectando mucho, sobre todo a las editoriales más pequeñas. ¿Y qué pasa con esto? Pues que repercute evidentemente en el comprador final, porque si una editorial decide hacer un balance global de sus licencias, de cuáles le funcionan, de cuáles no, y tiene que literalmente con las que funcionan suplir las que no funcionan, hace que todo el catálogo suba y el comprador final, es decir, nosotros los lectores, vivamos
digamos, esa saturación en nuestros bolsillos. Pero bueno, eso lo comentaremos después también con vuestros comentarios. Más cositas con el tema de licencias. La toma de riesgos. Riesgos grandes. No es lo mismo licenciar una obra desconocida de 1 o 2 tomos que licenciar una obra desconocida y que no ha pedido nadie de 10 tomos. Obviamente no es lo mismo, pero hay veces que lo hemos visto. Obras súper, ultra, mega pedidas por el público que nunca llegan y obras que nadie ha pedido que de repente llegan. ¿Qué pasa? Que es un riesgo. Puede ser un batacazo de la leche o que funcione maravillosamente. Es un riesgo. ¿Qué pasa? Que cuando uno está en una época de crisis, como estamos ahora, para mí es una sorpresa que no se pare de licenciar obras largas y extensas. Porque en 2022, evidentemente, uno dice, Dios mío, ¿cuántas licencias hay? Es que esas licencias vienen de 2021, de una época en la que también se está vaticinando una crisis, subida de precios y todo. No es que haya sido algo de repente, ¿no? Esta crisis no viene de repente, no es algo sorpresivo. La burbuja del manga no ha explotado de repente. Digamos que esto viene de antes. Entonces, el que haya tantas licencias, el que haya tantas tomas de riesgo, para mí puede llegar a ser un problema y que al final también nos termina repercutiendo a nosotros. Entonces, estas dos cuestiones del tema de licencias creo que es bastante importante. Así que, en resumen de este primer bloque, si sube el papel, sube la producción, los gastos de la empresa, los errores de las editoriales nos repercuten, los riesgos también. Las ventas, han disminuido. ¿Por qué? Porque estamos en crisis. Las prioridades de la gente cambian en crisis. Y también la gente no está contenta. Entonces, las ventas bajan. Y la crisis económica también nos afecta a todos. ¿Qué pasa? Que todo eso hace que las cuentas no salgan. Las empresas no son solventes. ¿Y qué pasa cuando una empresa no es solvente? O hace números y sale del hoyo o quiebra. Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué ha provocado? La subida de precios en los mangas para que justamente eso, las empresas puedan sobrevivir, para que puedan subsistir, para que puedan seguir adelante con todas y cada una de sus licencias o la mayoría de ellas. Sorbito de agua y vamos con el siguiente bloque. Así que bueno, minasan, como os he comentado al principio y os ha gustado todo lo que habéis visto en este cachito de podcast, os animo a verlo completito porque ahí tratamos las editoriales, también la reacción del público y también vuestros comentarios. Así que ya sabéis, os espero en el nuevo canal del podcast.